Cuidadores es la puesta en clave de Laudato Si, en clave de lo que nos plantea Francisco, de una larga historia de organizaciones que han hecho y hacen una apuesta por trabajar en los territorios más vulnerados y particularmente con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Uno de los puntos de Laudato Si, que para nosotros es central, que es el 49, que está... ahí está todo completo. Nosotros centramos fundamentalmente en el último párrafo como guía de nuestro accionar. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres, ¿no? Eso nos hace acordar también a Angelel y cuántas cosas, solo que hoy también y fuertemente la clave es nuestra hermana Madre Tierra que, como ustedes vienen viendo en los sucesivos encuentros, gime con dolores de parto porque está deteriorada, la hemos deteriorado a tal punto que no puede ya reconstituirse en el tiempo biológico que lo venía haciendo y que nos permitía entonces pensar que era nuestra casa para siempre. Ahora no es así el planteo y Francisco nos señala esto con mucha fuerza. Y fíjense que en este punto 49 también Francisco hace un especial énfasis en la mirada, desde dónde se mira el problema. Dice que muchas veces quienes abordan las cuestiones del ambiente y del desarrollo humano lo hacen desde lejos de los territorios empobrecidos y de la voz y la mirada de quienes sufren la exclusión. Ahí está subrayado, yo les decía que esto después se los dejo, pero lo ponemos ¿por qué? Porque este punto, el 49, es inspirador para nosotros y nosotras de lo que fue el nacimiento del proyecto. El proyecto nace en el 2015, en septiembre del 2015, después de haber escuchado a Monseñor Jorge Lugones, que fue a La Plata, a contar Laudato Si. Nosotros no la conocíamos, y la verdad es que nos quedamos conmovidos, conmovidas. De repente aparecía el nuevo San Francisco de Asís con toda su presencia y desde la voz y desde la actualidad de Francisco. Así que esa misma noche nos pusimos en campaña, compramos Laudato, nos quedamos a leer y aparecieron las primeras ideas que después dieron luz al proyecto. Si hablamos sobre la relación del ser humano con las cosas, aparece la pregunta por el sentido y la finalidad de la acción humana sobre la realidad. Y él va a decir que esa acción es fundamentalmente el trabajo, y el trabajo en todas sus manifestaciones, con ese sentido de ser co-creadores desde la acción del trabajo, que está negada para millones de personas hoy en nuestra casa común. Por eso él hace un énfasis en esto. Fíjense que también en este punto, en el 125, va a hablar de San Francisco y también va a hablar de Charles de Foucault. Bien interesante para nosotros, para volver a pensar en aquel libro de Bayón, en el corazón de las masas, ¿no es cierto?, para volver a la fuente, la centralidad del trabajo. Francisco nos vuelve a decir fuertemente esto. En el 127 también, fíjense que desarrolla y toma de Gaudium et Spes y de otros materiales y documentos de la Iglesia, pero remata. Dice, el trabajo debería ser el ámbito de este múltiple desarrollo personal donde se ponen en juego muchas dimensiones de la vida. La creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, los valores, la comunicación con los demás, una actitud de adoración. Y termina diciendo, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Acá dice también, y muy fuerte, el trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. En este sentido, dice, ayudar a los empobrecidos con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre una vida digna a través del trabajo.
También en Laudato Si él va a denunciar a este sistema, porque mientras dice el trabajo es el que nos genera la posibilidad de una vida digna, al mismo tiempo dice este sistema económico actual mata. Como estamos no podemos pensar que vamos a tener futuro ni nosotros como especie humana, ni nuestra casa común como ámbito que nos permite desarrollar la vida. Habla de la cultura del descarte y redefine la ecología. Fíjense qué interesante, este es un concepto que nos regala Emil Secuda, es una teóloga argentina con la que nosotros venimos trabajando bastante, y entonces ella dice, por ecología hace referencia al modo de relación no solidaria que engendra el actual sistema económico, en contraste con el modelo trinitario, bien interesante, que es la relación solidaria que fundamenta la cultura del encuentro y las relaciones económicas dignas entre trabajadores y trabajadoras. Francisco está planteando una concepción revolucionaria. Por eso está planteando, además de haber escrito esta carta encíclica en el 2015, que hace un antes y un después para la humanidad, nos animamos a decirlo así, es un documento que parte en dos esta etapa histórica. Además de eso dice, el año que viene convoco a firmar un nuevo pacto económico, porque tenemos que echar luz sobre si este sistema económico mata, entonces ¿cuál es el que nos va a devolver las condiciones dignas de vida? ¿Cuál es? Entonces convoca, sobre todo a jóvenes, economistas, politólogos, pero sobre todo quienes están haciendo realidad una práctica económica nueva, a congregarse en Asís, a firmar un nuevo pacto económico. Y además está Stiglitz, además hay personas de renombre, ¿no es cierto?, para justamente impulsar esa transformación. Es decir, no solamente nos dice todo esto en Laudato Si acerca de la situación en la que está nuestra casa común y nuestra economía y nosotros como especie, sino que además va a refrendar con este pacto el año próximo. Este concepto de casa común ya es un gran salto, porque nos hace pensar que nuestra tierra, nuestra hermana madre tierra, como diría San Francisco, y los pueblos originarios, qué interesante esto que hace el Papa, es nuestra casa común. Y el concepto, fíjese qué interesante, se acerca más a oikonomía o economía, que significa en su origen administrar la casa común. Eso es economía, administrar la casa común. Por eso Francisco va a insistir en estos asuntos del trabajo, de la economía, porque por este lado y por un cambio de sistema es que vamos a lograr superar la crisis profunda socioambiental de la que él habla en Laudato Si. Porque como ustedes ya vienen viendo, Laudato Si no es una carta verde, una encíclica verde, ¿no es cierto?, sino que es una encíclica socioambiental. Él va a estar siempre insistiendo sobre las dos caras que tiene esta moneda. ¿Cuál es el concepto de trabajo que tenemos nosotros y que también tienen los jóvenes en los barrios? Se acerca más a un concepto en el que hay un patrón, hay alguien que define qué hay que hacer, que paga por lo que hay que hacer, y en general muchas veces los pibes nos dicen, y es algo que no me gusta y que tengo que cumplir horario, pero bueno, eso es lo que me significa un trabajo, y mucho más cuando es un trabajo formal, que ahora cada vez hay menos, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de trabajo está asociado fuertemente a esto. Pero en este tiempo histórico que nos toca vivir, tenemos nuevas condiciones para estar mirando. Con lo que voy a decir, no quiero decir que se terminaron las relaciones entre los trabajadores y los dueños del capital, y las empresas, y las fábricas, etcétera. No, pero sí quiero decir, tomando algunos datos que nos regaló el profesor Humberto Podetti en un encuentro que hicimos en la Universidad de Lanús, algunas cuestiones vinculadas al trabajo hoy. Por ejemplo,
La inteligencia artificial eliminará del 50 al 65% de los trabajos en el mundo. De hecho, ya está pasando. 230 millones de desocupados y 1.500 millones con empleos precarios o vulnerables. Datos para pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo. 270 millones de migrantes. En China, que se está dando esta tensión entre lo que es el trabajo digno y la robótica, porque es una sociedad altamente avanzada en esta tecnología. Esto que decíamos hoy, la desaparición, o no sé si es el término tan fuerte, desaparición, pero bueno, la puesta en crisis de este concepto del salario como tal, y la hiperconcentración de riqueza que tenemos en nuestra etapa. Vieron que en estos días han aparecido datos que hablan de la pobreza fuertemente y también de la concentración de la riqueza en muy pocas manos, en Argentina como en el resto del mundo. Estamos en una etapa de una hiperconcentración. Aquí dice la mayor riqueza de la historia, 1.143 billones de dólares que se producen y concentrados en muy pocas manos, en 2 docenas, tal vez, por ahí, y digo mucho probablemente. A la vez que tenemos una concentración enorme de conocimiento en ciencia aplicada y en tecnología. Y lo que ya habíamos dicho, que el daño que le fuimos propinando a la hermana madre tierra, a la naturaleza, superó el tiempo de evolución biológica como para que se pueda rearmar. Lejos de que la tecnología va a resolver los problemas profundos que tenemos, los cambios tienen que ser culturales, enormes, y de los gobiernos y de los poderes económicos concentrados para dar vuelta a la situación. Algunas cuestiones que el mismo Francisco nos propone y que nosotros por experiencia histórica también tenemos y tenemos que abrevar en ello, ¿no? Dice sublevarse contra el mercado, contra este sistema, exigirle al Estado. Nuestro proyecto, ahora van a ver, Cuidadores de la Casa Común, sería imposible sin el Estado. En nuestra concepción eso es bien importante. Bueno, lo que nos plantea Francisco, una nueva economía, una nueva política, las 3T. Tierra, techo y trabajo, que también están fuertes en Laudato Si. La organización y la unidad de los trabajadores y trabajadoras, la movilización, la exigencia, que ya está, las convenciones colectivas populares, universalizar el salario social, importante eso, por eso decíamos el rol del Estado. Y después, nuevas formas asociativas, mucho más dinámicas, que nos permitan realmente fortalecer la organización para poder trabajar en el campo de la economía social. El aporte de las universidades y de los saberes y del encuentro de saberes. Cuidadores se propone la tarea enorme, la gesta inmensa de intentar generar oportunidades de trabajo digno para jóvenes en situación de exclusión, de vulnerabilidad psicosocial. ¿En qué cosas? En tareas del cuidado, de la casa común, pero parte siempre del cuidado personal y en las relaciones, porque mal podemos plantear un proyecto de cuidado de la casa común si la persona todavía no experimenta, no tiene, no vive en su cotidianeidad esta experiencia de ser cuidada y de cuidar. Así que es un proceso, como dice Francisco, el tiempo es superior al espacio, entonces es esa apuesta al tiempo, a los procesos, no a los lugares, al aquí y ahora, a los procesos largos, es que Cuidadores toma la inspiración de Francisco y dice vamos por largo con esta apuesta. Fíjense ahí entonces, está planteado el proyecto y hay 2 citas también al punto 13 y al 124 que tienen que ver con los jóvenes y con el trabajo. Nosotros cuando trabajamos Laudato Si, trabajamos con los jóvenes y las jóvenes para hacerlo carne, porque se puede escribir en una pared porque primero se trabajó. Y eso es lo que intentamos. Hay una corriente de espiritualidad que transita en lo que nosotros llamamos itinerario pedagógico, que intentamos hacer con los grupos de jóvenes, y en ese sentido Laudato Si y todo lo que ella nos trae es siempre fuente inagotable de formación. Siempre andamos caminando en la cornisa
en las barriadas, en los territorios más vulnerados, ¿no? Por todo lo que hablamos antes. Vamos siendo un movimiento, empezamos siendo un pequeño grupo, en un barrio, pero como algunos de nosotros tenemos muchos años, tenemos vínculos. Vieron que hay una de los capitales que vamos acumulando a lo largo de los años son relaciones, vínculos, historias. Entonces la pusimos en juego para armar la propuesta. Así que eso que empezó siendo una experiencia en un barrio, en Villalba, en La Plata, en estos años se fue transformando primero en una red y ahora en un movimiento, porque ya vamos teniendo un espíritu común, ¿eh? Y hay un lema que nos gusta mucho y que también lo fuimos trabajando con Humberto, que es uno de nuestros asesores, que es trabajo más espiritualidad igual revolución. Nosotros ahí pensamos que hay una clave para cambios profundos de nuestra época que van por ahí. Por supuesto, Humberto también lo toma de Francisco, pero lo sintetiza en ese lema que hemos hecho propio. Nosotros cuando concebimos la idea le fuimos a contar a Monseñor Jorge Lugones, en ese momento obispo de Lomas de Zamora, y hoy, además de obispo, con la responsabilidad de ser el presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, le fuimos a contar la propuesta y dijo, acompaño. Y nos pusimos a trabajar en esto que también Francisco dice en Laudato Si, él dice, conversen, júntense y conversen sobre esto. Nosotros tratamos de hacerlo con empresas, referentes territoriales, universidades, expertos en temas, en algunos temas que para nosotros son claves, organizaciones barriales. Necesitamos una conversación que nos una a todos. Y Francisco hace referencia a lo que dicen los obispos de Sudáfrica. Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Una solidaridad nueva. Nosotros intentamos hacer esto. ¿Dónde estamos? Este es un mapita. Hoy en 16 provincias. Cuando decimos en 16 provincias, no se vayan a creer que estamos en toda la provincia. No, en algún barrio, en algún territorio allá perdido, pero ahí estamos. Entonces plantamos bandera, decimos estamos porque, por ejemplo, en Santiago del Estero estamos en un barrio del Gran Santiago, ahí haciendo experiencia. En la provincia de Buenos Aires estamos en unas cuantas localidades ya. No vamos a decir toda la provincia de Buenos Aires, ni mucho menos, pero hay una siembra. En Entre Ríos pasa algo distinto. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia dijo, hago de cuidadores una política pública. Ah, fíjense qué interesante. El gobernador dijo, vamos por esto, la ministra se entusiasmó, la ministra de Desarrollo Social, Laura Estrata, a quien conocemos también de hace muchos años, de una experiencia de pequeños créditos, dijo, vamos, apostemos a esto. Entonces, en Entre Ríos hay un equipo trabajando en toda la provincia. Ese equipo lo financia el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces hay 11 localidades donde está ya en curso y en desarrollo fuerte la experiencia de cuidadores de la casa común. Este fin de semana sale en la primera plana del diario de la capital de la provincia una nota que habla de la tarea que hace Cuidadores. Dice, cuidar el planeta con desarrollo personal y lazos comunitarios, y adentro del diario hay una nota a 2 páginas. Ahora, después les cuento qué se está haciendo, pero ¿por qué lo muestro? Para animarnos, para entusiasmar, porque por muy pequeñas que a veces parezcan las experiencias, cuando calan en profundidad, pueden lograr impactos más masivos. Son 75 núcleos territoriales. Esto tiene dinamismo. A veces un núcleo territorial está muy fuerte, después se debilita. Bueno, procesos. No es una foto, ¿no? Es una película que va siendo. Y fíjense que desde Jujuy hasta Chubut, con distintos desarrollos. En alianza con organizaciones que tienen historia y son confiables por su pertenencia, por su historia y su compromiso en el barrio. Y entonces, claro, con esas organizaciones nosotros convocamos a los jóvenes. Entonces convocamos a hacer este camino, este itinerario. Gestionamos recursos desde el Estado. Yo les comentaba hoy que
una pata fuerte es el Estado, porque si no, no se puede construir. No es que le decimos a los jóvenes, vengan, vamos a cuidar de la casa común y vienen corriendo. No, tenemos que disputar en el territorio otros valores, otros negocios, ¿no? El tema del narcotráfico, como hoy también conversábamos, es lo más fuerte. Entonces, frente a eso tenemos que ir con una propuesta. Hemos hecho acuerdo con el Ministerio de Trabajo en el comienzo, después eso se frenó, con cursos de iniciación al trabajo. Hicimos un acuerdo para que esos cursos que duraban 3 meses pudieran tener el contenido de cuidadores de la casa común y también el contenido que el Ministerio proponía para esa iniciación, ese primer momento, con un manual que ellos tienen. Y ahí transitamos las primeras etapas. No con todo el universo de cuidadores, con algunos, con los que pudimos. Y después gestionamos también con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación distintas propuestas. La más fuerte fue plantear la posibilidad del salario social complementario o el programa que se llama Hacemos Futuro, que es similar. Nosotros trabajamos desde esta perspectiva la convocatoria. Hay una motivación que es, yo vengo a este proceso, pero también voy a tener una contraprestación. Me formo, pero también recibo unos pesos. Y esos pesos hacen que pueda sostener el proceso. Esto no es ni inmediato, ni es lo que les decimos a los jóvenes cuando arrancan, pero es lo que vamos construyendo para sostener el camino. Nosotros tomamos la carta encíclica de Francisco y diseñamos un manual de formación para los educadores y educadoras con los cuales trabajamos el codo a codo con los jóvenes, y ahí vamos haciendo en los tiempos que cada grupo toma y puede ese camino. Lo hacemos desde la concepción de la educación popular, de la economía social, promoviendo este nuevo paradigma del cuidado. Entonces hacemos mucho hincapié en el cuidado de las personas y del barrio como primer escenario donde se manifiesta la casa común. Primero lo intuimos, lo tomamos de la carta, pero luego en la práctica, en la acción, se redefinieron los ejes que ahora yo les voy a pasar rápido. Uno es el trabajo con la tierra. Hay muchas experiencias de trabajo con la tierra. Esa, por ejemplo, es una huerta en Villalba. Acá está Fernando, que es uno de los jóvenes que está participando de esa experiencia, además de participar también en otra que es la construcción de calefones solares. Siempre está inspirado en la carta. Es decir, el daño que le hemos hecho a la madre tierra, bueno, ¿cómo lo reparamos? Entonces, por supuesto, son trabajos agroecológicos, no usamos químicos, aprendemos a trabajar y abonar la tierra en forma natural y combatir también si las pestes de la misma manera. Y tenemos grandes maestros. Por ejemplo, en La Plata tenemos maestros que son de la comunidad boliviana, que saben mucho y nos ayudan, además de a trabajar la tierra, a tener una relación diferente con la tierra. A veces pensamos que no va a dar resultado el trabajo con la tierra en la propuesta con los jóvenes, y la verdad que si apostamos al tiempo sí lo da. Ese es también un aprendizaje bien lindo, digamos. Apicultura. ¿Qué le propuso Obasa a Cuidadores? Forestar algunos tramos de las autopistas. Entonces nos daban 2 años para que los cuidadores y cuidadoras plantaran 1000 árboles. Y adivinen en cuánto tiempo lo hicieron. A ver, tiren sus apuestas. 6 meses por acá, a ver, ¿qué dicen? Muy bien, vamos por ahí. Miren, lo hicieron en 15 días. En 15 días. ¿Por qué? Porque teníamos el tiempo, digamos, se acababa el tiempo de plantar. ¿Y cobraron por los 2 años? Cobraron bien, es buena la pregunta de Pablo. Cobraron bien, pero no los estimuló tanto eso como el hecho de que se terminó de hacer el convenio ya muy justo del tiempo en el que ya no se podía plantar. Entonces eso iba a pasar para el año siguiente y por supuesto nos organizamos, porque no es que, bueno, se organizaron allá, no. Nos organizamos, pero el trabajo lo hicieron ellos, miren qué lindo. Acá se fueron a capacitar, a 25 de mayo, a esa sede que tiene el INTA, que es una experiencia modelo,
sí, muy interesante. Ahí está el mayor experto en salicáceas, que son sauces y álamos de la Argentina. Es una persona extraordinaria. Y grupos de jóvenes se fueron a capacitar una semana intensiva. Antes, ¿no es cierto?, ahí hay 3 grupos y ahí están haciendo la práctica, aprendiendo, y ahí ya están plantando. La suerte de algunos de estos árboles no fue la mejor. También les voy a contar la otra cara de la moneda, porque, por ejemplo, en un caso, en el tramo que va de Chascomús al cruce Echeverry, de repente estaban todos cortados. Nosotros empezamos a sospechar que a lo mejor quienes tuvieron temor de que apareciera otro grupo haciendo trabajos que a veces hace la misma empresa, sospechamos eso porque estaban cortados. Sí, así que bueno, ahí tuvimos eso y después también problemas para el riego y demás. Pero bueno, independientemente de eso, ¿a qué voy? A que esta experiencia fuerte, importante, unió a algunos actores, como hoy decíamos, para el logro del objetivo del trabajo. Entonces hay viveros, hay huertas, hay producción de verduras y venta en este momento. También trabajo con hierbas para la fabricación de una cosmética natural, porque ese ha sido uno de los planteos que se hicieron. Otro eje fuerte, que además trae Laudato, el agua, ¿no? El agua. Entonces, acá viene lo que hoy compartíamos a raíz de la pregunta de qué hay en la ciudad, en Cava, ¿no? Entonces, están haciendo esta experiencia, este es el grupo de Cava, ahí están visitando en Punta Indio a un grupo, una familia que produce hongos, gírgolas. Ahí están en la escuela con un autoclave en la producción, ese es el autoclave del grupo, que vale la pena decir, estando aquí en Cáritas, que esta fue financiada por Cáritas de Lomas, de Zamora, porque hay jóvenes que vienen a la escuela aquí en Cava, pero que son de Lomas de Zamora. Como es una escuela de reingreso y está relativamente cerca, hay jóvenes de allí, logramos ese aporte. Ahí están los hongos. Este es un grupo de Clorinda que trabaja muy fuerte el tema del... Miren, es el límite con Paraguay, ¿no es cierto? A las 2 orillas, para trabajar en forma sistemática la limpieza y también la reutilización y el reciclado de mucho de lo que recogen en el río. Otro eje bien importante es el del reciclado. Ahí hay un grupo de jóvenes en la SIC con una experiencia que nos está costando un montón, que es el reciclado de pilas. Resulta que descubrimos que había un investigador que ahora hace como 10 años, cuando lo descubrimos hacía 7, que se pueden reciclar las pilas en forma manual. La primera etapa, con una morsa, se abre la pila, ya al abrirla pierde su poder contaminante y se reutilizan todos los elementos que tiene la pila. Entonces dijimos, qué bueno para cuidadores, qué interesante como trabajo. De hecho, nos presentamos en un concurso en el Ministerio de Ciencia y Técnica. Ese concurso se ganó, hubo unos pesos para que un grupo de jóvenes se capacitara, se movilizara hasta la sede de la Comisión de Investigaciones Científicas, que es en las afueras de La Plata. Se capacitaron, ahí están en la capacitación, ahí están haciendo el trabajo, practicando. Pero ¿qué pasó? Resulta que la ley de residuos tóxicos está muy discutida su interpretación. Y la mitad de la biblioteca dice que las pilas no se pueden trasladar. La otra mitad dice que cómo no se van a poder trasladar si de hecho las trasladamos. A veces en la misma casa no sabemos qué hacer con las pilas, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión es que estamos ahora con la OPDS, el organismo que tiene que avalar la creación de una planta, porque hasta el momento la única planta que existe es la planta de la SIC, no hay otra. Pero hay intendentes interesados en invertir en la construcción de estas plantas. De hecho, en el caso de estos cuidadores que se capacitaron, es el municipio de Almirante Brown. La inversión hace 3 años salía alrededor de 500.000 pesos, es decir, es absolutamente viable para un municipio. Y así que estamos en este momento tratando de lograr esa habilitación de la OPDS que nos costó muchísimo.
se reciclan las cubiertas, se recicla la madera, Santiago, se recicla el plástico. Esto es en un barrio de Las Lomas, en Guernica. Esto es en Federal, en Entre Ríos. Esto es en La Plata, construcción con material también, con abono y material reciclado. Capacitación en Córdoba para la construcción de ladrillos PET, con una licencia del CONICET, porque hay todo un saber detrás de los ladrillos. Una vez se dice, bueno, un ladrillo ecológico. Bueno, no. Tiene que cumplir determinadas normas y el CONICET tiene una licencia que no la da cualquiera. Bueno, un largo proceso. Acá hay 3 grupos capacitándose y de los 3 grupos, uno solo, que es en Gualeguaychú, está haciendo el proceso acompañado fuertemente del municipio en la construcción de estos ladrillos. Cuando en La Plata, en uno de estos procesos que les estamos contando, nosotros llamamos a la universidad, a la Facultad de Arquitectura, que nos ayudara para la construcción de calefones solares. Entonces vino un día el profe, Gustavo, ¿no es cierto? Gustavo, sí. Vino y les contó al grupo cómo se hacía un calefón. Pero esa era una clase introductoria, era como si hoy yo les contara, bueno, un calefón se hace de esta manera y ustedes se van a su casa. Era la previa, digamos, todavía no estaba resuelto y definido que el grupo iba a hacer calefones solares. ¿Pero qué hizo Carlitos? El profesor vino y nos mostró un video, nos enseñó cómo se hacía. No nos enseñó, nos mostró nomás. Nos explicó cómo se hacía. Y yo y un compañero que no está acá ahora presente, empezamos a buscarlo en Google, lo buscamos, vimos cómo se hace y vimos que era más fácil. Y lo presentamos. Lo hicimos, era para... Nosotros nos íbamos a ir de... ¿Cómo se llama? De excursión, no, de campamento. Iba ahí Lugones. Y yo y mi compañero dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos uno y lo llevamos? Uno fácil, que no sea muy pesado. Y hicimos ese de botella. Lo hicimos eso, todo reciclable. No compramos casi muchas cosas, ¿no? Porque la manguera, todo eso lo encontramos. Lo único que compramos fue las T, muy pocas cosas. Después apareció vino Gustavo. Me dijo, Lugones nos dijo que estaba muy bueno y lo empezamos a hacer. Ese fue el primero que hicimos. Pasaron los años y empezamos a hacer de acá para allá. Yo me sumo a la experiencia de cuidadores de otra perspectiva muy diferente a la que pueden llegar a pensar. Marta me pregunta, después de una serie de conocer todas las zonas, varias zonas, me dice, ¿a dónde te querés sumar? Y uno fue ver cómo estaban trabajando los chicos y dije, bueno, vamos a aprender. Y ahí fui y ellos estaban empezando a hacer el tercero, y instalarlo en el mismo predio donde lo estábamos haciendo. Y Diego, uno de los líderes, estaba como medio en dudas porque justo había una dinámica entre que uno se iba a trabajar a otro lado, él no quería quedarse solo y como que con ellos yo me empecé a llevar bien y dije, bueno, me quedo acá ayudando. Empezamos a armar el esqueleto primero, todo un esqueleto de caño de 1 pulgada, si no me equivoco, o de 2. De 2 pulgadas, con una, ¿cómo se llama la herramienta? Inventaron una herramienta para cerrar los caños, para taparlos. La cinchadora. Una cinchadora con alambre. Manualmente, ¿no? Recopar eso. Que me mostraron cómo se iban armando, cómo después la caja tiene como un vacío dentro que queda para que se caliente. Tiene como el reflejo del sol, al ser negro, los caños los calienta mucho más rápido. También tiene una salida a un termotanque. Tiene una salida, ¿viste? Para arriba, que es la bajada del agua fría y hace la temperatura. Entonces hace evolución. Lo caliente queda arriba y lo frío va bajando. Y al ser medianamente alto, entonces queda como a subir y baja solo. No necesita una bomba, no necesita nada. Y abajo tiene la salida del agua caliente, que yo tengo uno en casa y realmente es re lindo poder disfrutar de algo artesanal y que dura un montón. Y este es un sueño, porque
Vieron que hoy para generar energía eléctrica usamos las pantallas fotovoltaicas, que son bastante grandes, costosas. Bueno, resulta que nos enteramos que hay una tecnología con pequeñas células de concentración termosolar, es decir, son muy chiquitas, concentran calor, además de la energía del sol. Y entonces en menor superficie generan la misma cantidad de energía que una superficie mucho más grande. Estas no se fabrican en el país, pero sí se pueden fabricar, porque son de tierras raras que sí hay en el país. Entonces tomamos el desafío y la locura de traer células para empezar un prototipo, a ver qué tal nos va haciendo ese salto en una tecnología que es de avanzada, ¿no? Para empezar esta tecnología, hoy en el país no se usa esto para generar electricidad. Trajimos algunas para hacer un primer prototipo. Todavía no está hecho, pero sí se los cuento para compartirles simplemente que intentamos unir tecnología de avanzada con procesos de producción y que trabajen los jóvenes y que armen los prototipos y que podamos generar eso que es el objetivo del trabajo cada vez más digno. Es decir, son procesos, cuesta, pero intentamos ir por ese lado, digamos. Otro eje fuerte, importante y muy querido por los grupos es el de alimentación saludable. Entonces, bueno, ahí estamos con una marca, con productos, Viedma, Puerto Madryn, La Plata. Otro eje es el de industrias y productos culturales. Disputamos acá también los sentidos, los contenidos que llevamos en las remeras, en los gorritos, es decir, cuáles son las producciones y cuáles son los mensajes. Y aprendemos permanentemente de muchos grupos en lo que hace. Este es un grupo en Paraná, por ejemplo, que están haciendo trabajos con la arcilla del río, trabajo con telas recicladas y mensajes que tienen que ver, en este caso, con Victoria y con algunos de los íconos del lugar. Música, hay jóvenes que están generando sus propias producciones, hay espacios donde las podemos grabar, hay un par de lugares donde los chicos pueden hacer realmente buena producción musical, hay profes apostando a eso. Ese Franco que hizo un rap de cuidadores, muy lindo, muy bonito. Mimbrería, este es un grupo de San Pedro, recuperando un oficio que hace 3 generaciones que estaba medio perdido, pero bien interesante lo que se está generando allí. Un eje fuerte para la zona del litoral, sobre todo, el gran litoral, no solo Entre Ríos, es el de ecoturismo comunitario. Ahí está también, referencia a Laudato Si, por supuesto, un grupo en Victoria que han aprendido a hacer avistaje de aves, han generado un sendero, pudieron hacerse de una embarcación gracias al apoyo de la provincia, entonces hacen recorridos hacia la isla con turistas y grupos que vienen a visitar la localidad de Victoria. Ellos son de un barrio que se llama Quinto Cuartel, que ni siquiera estaba en el mapa de Victoria. Estoy convencida que esa es la señal del proyecto, la más fuerte, cómo los gurises, como dicen allá, las gurisas en el caso de Entre Ríos, en este momento están protagonizando esos circuitos, siendo verdaderos guías. Cuando hace un par de años atrás no se lo imaginaban, no nos lo imaginábamos, digamos, pero apostando a que podían, a partir de los propios aprendizajes, porque muchos son pescadores, han nacido de familias pescadoras, pero a lo mejor nunca miraron su territorio desde otra perspectiva, hoy lo están pudiendo hacer. Hay un barrio, una zona que se llama San Martín, que es en el oeste de la ciudad, donde está el basural más grande que tiene la provincia, a cielo abierto, que es el Volcadero. Todos los días se depositan 300 toneladas de residuo en ese barrio. Y la ciudad ha crecido de espaldas al oeste, de espaldas a estas barriadas. Los humedales más bonitos de toda la zona están pegados al basural. Es decir, el basural invade los humedales. Entonces, con el grupo de jóvenes de allí del Volcadero, que además les cuento que es una zona que tiene el índice de suicidios jóvenes más altos que tiene la ciudad, por lo menos,
el año pasado se suicidaron 12 jóvenes en el barrio, en la zona. Tremendo dato. Este año también van 6 o 7, no estoy segura del número, pero es tremendo lo que pasa. En ese lugar hay un grupo de cuidadores apostando por hacer visible la belleza del humedal y también dar, digamos, mostrar la locura del volcadero, del basural. Entonces ahí ustedes ven estos jóvenes, están poniéndole nombre a los carteles, hay 3 senderos que tienen nombre, tenemos una alianza muy fuerte con un grupo que se llama Vaqueanos del Río, que conduce Luis Cosita Romero, un pescador artesanal, hace ya unos cuantos años, cuando Menem quiso construir la represa en el Paraná Medio, él y otro pescador se vinieron remando desde el Iguazú durante 22 días para concientizar puerto por puerto con pequeños panfletos y volantes para impedir la construcción de esa represa. Y lo lograron. Lo lograron. Les digo que si tienen interés, si ponen Historia de un amor, Cosita Romero, represa Paraná Medio, van a ver imágenes bellísimas de lo que fue esa gesta realmente. Bueno, él es maestro de los jóvenes cuidadores en ese proceso. Hace muy poquito tuvimos un encuentro de formación acompañados por 2 teólogos muy jóvenes para darle voltaje a esa dimensión que hoy les contaba de la espiritualidad. Nosotros entendemos que Cuidadores tiene como desafío fortalecer esa dimensión de la espiritualidad. Entonces nos solemos encontrar, fíjense que aquí estamos, bueno, ese es el recorrido con los jóvenes que les conté, ahí está la lancha, una nota también que hicieron en el diario, además de la que les mostré ahora, y la formación integral en esto que venía recién relatando, el manual, un material que con mucho cariño elaboramos para siempre ser rehechos porque hay que trabajarlo en forma permanente, pero que nos ayuda mucho. El primer Talleres nos llegó una carta, es decir, Francisco nos escribió a cada uno, a cada una, a la comunidad. Entonces tenemos que responderle, el desafío es nos escribió, habrá que responderle. Entonces, ¿qué le respondemos? Como personas y como comunidad. Así camina Cuidadores. Fíjense, ahí hay cartas de los jóvenes. En uno de los talleres trabajamos mucho esto, qué vamos respondiendo y qué significan las cartas para nosotros y que nos haya escrito Francisco. Los 2 teólogos nos ayudaron a caminar lo que ellos llaman vía evolutionis, el camino de la especie. Es decir, de dónde venimos y qué especie estamos llamados y llamadas a ser. Que nosotros decimos homo humus, homo cuidadores, cuidadoras, es decir, otra especie, porque esta que somos no funciona muy bien. Ahí estamos con Leonardo Boff, declarado de interés legislativo, porque está bueno también lograr algunos papelitos que nos ayuden a gestionar. Y ahí estamos con Francisco este año, que tuvimos la gran dicha de estar un ratito con él y contarle el proyecto para seguir el diálogo con Francisco.